En el sentido que ahora el criterio de elección va a ser el tiempo de ejecución de los procesos. Y se tiene que elegir el menor tiempo posible para que el procesador pueda ejecutarlo. ¿Cuál es la idea de ordenar de alguna manera según el tiempo de ejecución? Si ustedes recuerdan cuando veíamos la parte teórica de FIFO, yo les había puesto ejemplo tres procesos, ABC, P1, P2, P3, y si se ordenaban de forma diferente, teníamos tiempos de espera y tiempos de retorno diferentes. Entonces, la lógica es que podamos atender aquellos trabajos que necesitan menos tiempo de ejecución lo más antes posible, para que justamente los que necesiten un tiempo de ejecución mayor se vayan al final y puedan ser atendidos sin perjudicar a los anteriores. Esa es la idea. ¿Está bien? Bueno, me imagino que van a dejar. ¿Pueden ver la pizarra? ¿Se ve la pizarra o solamente se ve el texto? Solo el texto, Inge. Ok. Entonces, que sigan entrando. Vamos a... Ahora se ve la pizarra. Sí, ahora se ve. Ok. Entonces he tratado de solamente colocar la pizarra para que no nos perjudique los que siguen llegando tarde. ¿Sí? Vayamos entonces a ver la pizarra. Vamos a proponernos algún tipo de ejercicio. El proceso A. Y se va a tener, a ver, tiempo de ejecución, digamos, 6. Vamos a empezar con eso. El proceso B, 10, C, 4, el proceso D necesita 12, el proceso E necesita 8. Ok, ya sabemos que la primera columna se refiere a proceso y la segunda columna se refiere al tiempo de ejecución necesario. Entonces vamos a hacer la línea de tiempo. Uf, eso sí que es pulso malo. Ok, partimos de cero. ¿Quién se ejecuta primero? A. Fuerte. El proceso A. Proceso A. ¿Por qué? Porque Vamos, justifiquen sus respuestas. ¿Por qué se ejecutaría el proceso A? ¿Por qué es el primero en llegar? Ya, pero no estamos trabajando con el algoritmo FIFO. Este es el algoritmo SJF. El proceso C, ¿Por qué? porque tiene menor tiempo de ejecución. Exactamente. Entonces, quien se va a ejecutar es el proceso C. Así que colocamos C. ¿Y hasta cuándo se ejecuta C? ¿Hasta cuándo se ejecuta C? 4. 4. ¿Y luego quién entraría? A.
Entonces vemos que hasta 4 se ejecuta C. Y luego A, que tiene un menor tiempo de ejecución que los demás, se ejecuta. ¿Hasta cuánto? 10. Ok. Luego, ¿quién se ejecuta? E. Ya hemos entendido. ¿Hasta cuánto? 18. Ok. 18. Luego se ejecuta B. D. Sí. D de dedo. B. No, B. B. Ok. Se ejecuta hasta 28. 28. Y al finalizar se ejecuta D. D. Ok. Ahora podemos sacar sus tiempos. Vamos a poner, a ver, proceso. Vamos a poner tiempo de retorno y tiempo de espera. Trabajemos. Voy a primero atender a los que están llegando tarde. A ver. Están 64 presentes, me parece interesante. Entonces, tiempo de espera de A. Perdón, tiempo de retorno de A. 10, Tiempo de espera de A. 4. 4, Vamos a B. Tiempo de retorno de B. 28, Ah, nos ha faltado algo, ¿no? Tiempo de retorno de, tiempo de espera de B. 18. 18, 18. Ha faltado algo. ¿Cuándo termina D? 40. 40, 40. Ok. Eso faltaba. Vayamos a C. Tiempo de retorno de C. 4, Tiempo de espera de C. 0, 0. Luego tenemos D. Tiempo de retorno de D. 40, Tiempo de espera de D. 28, Ok. Y por último tenemos E. Tiempo de retorno de E. 18. 18. Espera. 10. Entonces tenemos el algoritmo SJF representado por ese tipo de eventos de ejecución. Preguntas, dudas. Ok, vamos a aumentar entonces cambio de contexto, bastante simple. Y podemos colocar 2, creo, no importa. ¿Qué va a cambiar? ¿Va a cambiar el orden de alguna manera? ¿Qué cambiaría? Los tiempos. Ok, entonces no va a cambiar el orden, porque el orden está establecido debido a que principalmente han llegado todos al mismo tiempo y luego simplemente
se ejecutan por su tiempo, por su tamaño en tiempo de ejecución. Se ejecuta hasta el 4 y aquí tenemos un cambio de contexto. 6 se ejecuta hasta qué número? 12. Perdón, 12. Y existe otro cambio de contexto hasta el 14. Se ejecuta hasta 22. 22. hay un cambio de contexto. B se ejecuta hasta 34. hay un cambio de contexto. Y D se ejecuta hasta 48. ok. Ahora simplemente vemos los tiempos de espera o de retorno de A sería 12, tiempo de espera, 6, 6. ok. En el caso de B, tiempo de retorno, 34. 34. espera, 24. en el caso de C, tiempo de retorno, 4. espera, 0. en el caso de D, 48. tiempo de retorno, 28 y 36. 26, Sí. No, 36. 36. Perdón. tiempo de retorno de 22. espera, 14. ¿están de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Algún problema? Ahora vamos a aumentar un tiempo de llegada. Que no van a llegar todos al mismo tiempo. ¿Está bien? Este va a llegar en 2. Este va a llegar, a ver, a ver. Podemos seguir manejando el cambio de contexto en el 2, no hay ningún problema. Pero obviamente va a cambiar todos estos elementos. Ahora vamos entonces. Ok. ¿Quién se ejecuta primero en el 0? A. No. Ninguno. ¿Quién se ejecuta primero? No llegó ningún proceso todavía. Ok. ¿Hasta cuánto tenemos que esperar? 2 segundos. 2 2. milisegundos. Ok. En el segundo 2, ¿quién se ejecuta? A, A. A. ¿Hasta cuándo se ejecuta A? 8. 8, Ok. Mientras tanto, fíjense quiénes han llegado. Aquí llega B, luego llega
C. ¿Quién más? D. Ok. Vamos a hacerlo más simple. B y C. Vamos a poner los B y C. ¿Sí? A este le vamos a dar un poco más de tiempo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son? Bajo esa lógica. Entonces, solamente llegan B y C. ¿Están de acuerdo? Nadie más está ahí. ¿Quién entra a continuación? ¿Quién se ejecuta? C. C. No. B. B. ¿Por qué? Porque llega antes que C. No. Ah, ¿tiene un costo menor? A ver, díganme eso. La respuesta anterior estaba bien. Se ejecuta C, porque tiene un costo menor. Un tiempo de ejecución menor. Así que C se ejecuta. ¿Hasta cuánto ejecuta C? Ah, perdón. Aquí hay un cambio de contexto. No se olviden. Pues aquí también está llegando. ¿Quién? D. Entre B y C y D. B, C y D. ¿Quién tiene un menor tiempo de ejecución? C. C. ¿Está bien? ¿Ahora está mejor? ¿Hasta cuándo se ejecuta C? 14. 14. Ok, 14. Y hay un cambio de contexto hasta el 16. Aquí llega E, ¿verdad? ¿Quién ejecuta a continuación? Si queremos, E. podemos D. hacer eso, ¿no? E. E. A ver, E. pónganse de acuerdo. ¿Quién ejecuta? E. 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 ¿Por qué? Por menor tiempo de espera. Digo, por menor tiempo de espera. Entonces, E es el último de llegado, fíjense, y es el siguiente en ejecutarse. ¿Hasta cuándo se ejecuta E? 24. Hay un cambio de contexto. ¿Quién ejecuta a continuación? B. ¿Por? Menor tiempo de ejecución. Ok. ¿Hasta cuándo se ejecuta D? 36. 36. 36. Hay un cambio de contexto al 38. ¿Quién ejecuta al final? D. D. ¿Hasta cuándo se ejecuta D? 50. Ok. Ahora entonces tenemos estamos con problema, sí. Lo que es más práctico. Ok. Ah, tiempo de retorno.
8. No, 6. 6. Tiempo de espera. 0. 0. Ok. Veamos B. Tiempo de retorno. 32. Tiempo de espera. 22. ¿Sí? ¿Están seguros? C. Tiempo de retorno. 9. Tiempo de espera. 5. D. Tiempo de retorno. 40. Tiempo de espera. 25. 25. Ah, E. no. Tiempo de retorno. ¿Cuál es el tiempo de retorno de E? Vamos, la única que estaba participando y creo que la han interrumpido. ¿Qué pasa con los demás? 9. 9. Sí, no sé, díganme ustedes. Tiempo de espera. 1. 1. Bueno, ok. Pues es Disculpe, fácil de ver. dije, ¿Qué? me he equivocado de lo que está diciendo. Era el tiempo de espera, 28. ¿De D? 40 y 28. ¿Sí? Para eso están los demás, para revisar. Yo no estoy haciendo números. Yo confío en lo que dicen. Ok. Entonces, es fácil de verificar, o sea, podemos verificar hasta D, por ejemplo. D está terminando en el 50, pero llega en el 15. ¿Verdad? No, L, llega en el 10, perdón. Termina, vamos a ponerle con colores para que se entienda. D termina en el 50, pero llega en el 10. Por lo tanto, su tiempo de retorno es 40. ¿Bien? Para que vean de dónde salen los que todavía no se ubican. Su tiempo de espera. Tiempo de espera sería, por un lado, está entrando en el 38, pero llega en el 10, así que es 28. Pero lo más fácil es tiempo de retorno, esto, menos tiempo de ejecución. Nos da 28. ¿Dudas? Este algoritmo se llama SJF, aunque no parezca escrito bien. El primer trabajo más corto. ¿Dudas? Dudas. ¿Se entiende bien? Inge, si dos procesos tienen el mismo tiempo de ejecución, ¿qué pasa? Ok. A ver, tendríamos que darnos el caso de B y C. ¿Sí? Ese sería el caso. Entonces vamos a poner B también tenía 4. ¿Vamos? ¿Está bien? Sí. ¿Se entiende? B y C habían llegado mientras A se estaba ejecutando. Entonces, entre los dos se compara. Y eso, entre B, C y D, porque también llega aquí a esta altura, ¿no? Luego vamos a entender un poco esto, no importa ahora. B, C y D. B, C y D. Obviamente D queda descartado. Entonces tenemos entre B y C. Ambos tienen tiempo de ejecución 4. ¿Cuál entra?
¿Cuál entraría? B. ¿Qué? B. ¿Por qué? Porque llegó primero. No. Bueno, sí y no. El primer criterio es el tiempo de ejecución. Ambos son lo mismo. Entonces, el segundo criterio es orden alfabético para nosotros, o si quieren FIFO. Entonces, no entraría C, entraría B, en ese caso. Pero es la lógica para poder entender los ejercicios y que todos hagamos la misma respuesta. En la práctica, entra cualquiera, porque el procesador no va a distinguir quién ha llegado o quién tiene la menor letra alfabéticamente hablando. No le va a interesar, o quién tiene el menor número. Lo único que ve es cuál de los dos tiene tiempo de ejecución menor. Y al ser iguales, cualquiera de ellos puede entrar. ¿Está claro? En nuestro caso, el alfabeto es nuestro segundo criterio. O FIFO, si quiere. Gracias, Inge. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Se entiende todo? Ok. Vamos a pasar a otro algoritmo. Este algoritmo se llama prioridad. ¿Vale? No vamos a seguir el orden estricto del texto porque es más fácil explicar este que el que viene a continuación. Prefiero otra clase para la otra. Igual, vamos a tener un proceso A, un tiempo de ejecución y vamos a tener algo que se llama prioridad. Entonces aquí arriba, ¿qué vamos a poner? Proceso, tiempo de ejecución y prioridad. ¿Vale? Tenemos B, 4, los sistemas operativos tienen diversas formas de manejar prioridades. Es una de las formas que más manejan como algoritmo de planificación. Sin embargo, la forma en la cual manejan es diferente. Por ejemplo, Windows maneja números positivos y cuanto más grande sea el número, más prioridad tiene. En el caso de Linux, maneja entre positivos y negativos. Cuanto menor sea el número, o mayor en el sentido negativo, menos 20 a más 20 son sus prioridades. Menos 20 es la más alta prioridad y más 20 sería la más baja prioridad. Entonces, en el caso Unix, se entiende al revés que lo que es Windows. En Windows son números positivos. De los tres que he puesto aquí, ¿cuál tiene más prioridad, por ejemplo? ¿Eh? ¿Eh? B. B. Ok. Aquí vamos a poner... ¿Estamos bien? Dibujamos entonces nuestra línea de tiempo. Partimos de cero. ¿Quién es el primero en ejecutarse? E, Porque tiene 5, ¿no? Entonces tenemos E. ¿Hasta cuánto se ejecuta E? 6. 6. Ok. ¿Quién se ejecuta después? D. D. ¿Hasta cuándo se ejecuta D? 11. 11. Luego, B. B, ¿hasta cuándo se ejecuta B? 15. 15. Luego,
A, ¿Por qué? orden alfabético. Exactamente. El primer criterio coincide, así que se toma segundo criterio. ¿Hasta cuándo? 25. Es 9. Era 9, ¿verdad? Sí, era 9. 4. No, 15. No, 15 era. 25. 5 que parecía 9. Ok. Esto es. Hay que buscar maneras de hacerlo. Está bien, se da. Al final se ejecuta. Sí. Sí. ¿Hasta cuándo? 33. 33 o 32. 33. 33. Entonces, de aquí podemos sacar fácilmente sus tiempos de retorno y sus tiempos de espera. No es dificultoso. Intentemos para B. ¿Cuál sería el tiempo de retorno de B? 15. 15. ¿Y el tiempo de espera de B? 11. 11. Ok. No es nada difícil, ¿verdad? Vamos a poner un cambio de contexto. Y lo máximo que estamos haciendo con esto es incrementar o desplazar los valores. Pues vamos a tener cambios de contexto. Y vamos a desplazar un poco los valores. Aquí esto va a ser 7, entonces esto va a ser 12, esto va a ser 13, 13, esto va a ser 18, esto va a ser 19, si no me equivoco, esto va a ser 29, ahora sí, esto va a ser 30, esto va a ser 38, y no hay más, ¿no? Tampoco hay gran variación, ¿verdad? Y lo mismo podríamos sacar tiempo de retorno de A, por ejemplo. ¿Cuánto sería el tiempo de retorno de A? ¿Cuál es el tiempo de retorno de A? 29, Ok, tiempo de espera de A, 19. está bien. Entonces, tampoco es crítico. ¿Cuándo se torna un poco crítico? Cuando aumentamos los tiempos de llegada, porque ya implica que no todos han llegado al mismo tiempo y tenemos que deducir, según el algoritmo, cuál es el que entra y cuál no. Ese Inge era 17, 18, ¿no ve? Sí, bueno, no es difícil de replicar, ¿no? Ustedes se pueden fijar ya eso, no hay mucho problema porque simplemente con el cambio de contexto estamos desplazando un poco, entonces no hay mucho problema. Ese es el problema de estos. No coinciden exactamente. Ok, volvemos a hacer, bueno, aumentamos los elementos que deberíamos aumentar. Vamos a aumentarlo aquí aparte. Tiempos de llegada. ¿Está bien? A este le vamos a dar 5. Vamos a suponer 1. A ver. Vamos a checar cómo hicieron esto mal. Estoy tratando de hacer mentalmente el ejercicio de tal forma que tengamos resultados interesantes.
No, esto ya no importa. Bien, lo dejemos ahora. Ok. ¿Quién entra primero? ¿Están por ahí todavía? ¿Quién entra primero? B. ¿Por qué? Porque es el Porque es el primero en primero en llegar. llegar. Va a entrar en el 1. Aquí entra B. ¿Hasta cuándo se ejecuta B? 5. Vamos, ¿qué ha pasado? ¿Se han perdido? ¿Se han desconectado? ¿Qué sucede? 5. Hasta el 5. Ok. Pues vamos, entonces aquí debe ser hasta el 5. ¿Hay un cambio de contexto? Un 6. ¿Quién entra luego? B. B A. acaba de entrar. A. Entonces, D. veamos los tiempos de ejecución. Fíjense que en el 5, ¿quién llega? A. A, Y en el 6, ¿quién llega? D. D. B. D. Ahora bien, ¿quién entra después? D. D. D, D. D, D. D. Y se ejecuta hasta 11. 11. De que hay un cambio de contexto en el 12. Mientras tanto, ¿quién llega? E. E. ¿Quién entra a continuación? E. E. E, Fíjense como que A estaba esperando. Sin embargo, como llega otro que tiene un tiempo de ejecución menor, lo deja esperando. Eso es lo que quería mostrar justamente. A es el primero en llegar en tiempos. Sin embargo, tiene que esperar que los demás se ejecuten por prioridades. Eso es lo que ocurre realmente. ¿Se ejecuta ya hasta cuánto? 18. 18. Luego tenemos un cambio de contexto y aquí llega otro. Llega C. 6. C, ¿Quién se ejecuta ahora? C. A. 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 por orden alfabético. A tiene prioridad 2. ¿Sí? ¿Quién estaría quedando? Veamos quiénes quedan. ¿Dónde está? B, D se ejecuta ya y E se ejecuta ya. Solo nos quedan entre A y C. A y C, ¿verdad? A tiene prioridad, C tiene prioridad 2 y A tiene prioridad 2. Coincidencia, ¿verdad? ¿Quién se ejecuta? A. A. ¿Por qué razón? Segundo criterio, alfabeto, ¿no? O FIFO, si quiere. ¿Hasta cuándo se ejecuta? 29. 29. Y tenemos luego un cambio de contexto. Y al final se ejecuta C. ¿Hasta cuánto? 38. 38. Ok. Ahora sí, de aquí podemos determinar los tiempos de retorno y los tiempos de espera. Tiempo de retorno de A. 24. Ok. Tiempo de espera de A. 14. ¿Está bien? B. Tiempo de retorno de B. 4. ¿Sí? Y tiempo de espera de B. 0. 3. O sea, sí. Perdón. Tiempo de retorno de C. 23. Tiempo de espera de C. 15. 15. 15. Tiempo de retorno de D. 5.
Tiempo de espera de D. 0. 0. 0. D es el primero que llega. Llega en el 6, ¿verdad? Y justo entra en el 6. Es interesante, ¿verdad? E. Tiempo de retorno de 8. tiempo de espera de 2. 2. tenemos el proceso, tiempo de retorno y tiempo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Entiende bien? Entonces, este es otro algoritmo que se utiliza bastante en los sistemas operativos, prioridades. Claro que para nuestras prácticas que sean escritas en papel, vamos a utilizar siempre prioridad Windows. Aunque ustedes van a hacer una práctica con prioridad Unix, pero ya en Unix, en Linux. ¿Está bien? ¿Dudas? Ok, no hay dudas, se entiende bien. Práctica. Les voy a mostrar la práctica. La práctica tiene que ver con su primera práctica en Linux. Es la práctica que ya se los había hecho parte y ustedes van a terminarla. Se llama, el nombre es práctica procesos. ¿Se ve? Sí. Ok. Entonces, vamos a ver. Esa es la práctica. Son dos códigos que tienen que trabajar con System Calls. En el caso del lenguaje C, con el API POSIX, que es de Unix. El System Calls tiene que ver con getProcessID. El getProcessID nos va a permitir obtener el número de proceso. Vamos a crear procesos, pero lo que nos interesa es hacer una llamada al sistema para que nos muestre el número de proceso. Entonces se va a incluir dos librerías que son parte del adiós, ya están en el adiós, no necesitan instalar nada ustedes. Aquí vamos a crear dos variables, el ID del proceso y el ID del padre, y simplemente vamos a hacer que el programa mismo sea un proceso. Pero cuando se arranca el proceso, este proceso va a tener un ID. Pero como sabemos que cada proceso debería tener un padre, en nuestro caso va a ser nuestro shell, vamos a sacar también el reporte del padre. Así que vamos a tener el número de proceso que hemos creado en nuestro programa y el número de proceso padre en el entorno en el cual nuestro programa está corriendo. Esa es la idea. ¿Está claro? Pues una llamada al sistema que nos permite mostrar, sin hacer más, el número de proceso y el número de proceso padre. Pueden correr n veces, que debería ser lo mismo, el proceso padre. No va a cambiar. El shell o su entorno de trabajo es el mismo. Así que pueden crear n hijos. Todos los hijos van a tener un número diferente, pero con el mismo número de padre. Así que van a ser un montón de hermanos. ¿Está claro? Ya saben cuál es el error común cuando se va a copiar y pegar las comillas. Pero si ustedes transcriben, no hay ningún error, porque todo se va a colocar como tiene que ser. De esta forma se compila. Este es el código binario que están obteniendo. Este es el código fuente. O sea, el archivo tienen que crearlo con Nano, un editor de texto en consola, y le ponen .c. O pueden copiar y pegar y desde Windows ya renombrarlo con ejemplo o con un nombre .c, lo llevan a su pendrive y luego en el pendrive ejecuta. Para poder ejecutar, un archivo compilado se utiliza // y el nombre. En este caso, este nombre. ¿Sí? El segundo tiene que ver con utilizar una instrucción, un comando de Unix,
que nos permite crear procesos. Se llama fork. Y tenemos justamente la función o el comando fork. Y en función del fork vamos a ver si se ha creado un proceso, si no hay un error, si no se ha creado el proceso hijo, y aquí nos dice cuál es el nombre del proceso padre y el proceso hijo. Fíjense que estamos volviendo a hacer uso de las llamadas al sistema. Aquí nos va a decir proceso y va a salir el hijo y el padre. ¿Está bien? Esa es la idea. Entonces, en función del estado que pueda generar la creación de un hijo, nos va a dar o error, no debería darnos, o nos va a salir simplemente con que nos diga algo que diga proceso, y ahí va a aparecer el proceso hijo y el proceso padre. Pues esta es otra forma de crear procesos y utilizar las llamadas al sistema que nos permitan mostrar el resultado. Nada complicado, bastante simple. La idea es que puedan entender lo que están haciendo y responder las preguntas que están aquí. ¿Sí? Aquí le pueden poner una X, le pueden marcar, ya ven la forma en la cual van a manejar esto. Para el viernes. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Podemos usar alguna otra distribución? Es que yo descargué. Sí, si tienes el Drive GCC instalado, no hay ningún problema. Pero en la distribución a Dios está aprobada.